¿Y si todo lo que crees saber sobre la existencia fuera una delicada cortina tejida por frecuencias y resonancias que tus ojos físicos no pueden percibir? ¿Y si la realidad, la que tocamos y sentimos, fuera esencialmente un eco, un vasto y complejo holograma vibratorio? Compañeros, buscadores de la verdad, almas inquietas que anhelan levantar el velo de las apariencias, hoy los invito a un viaje que no es lineal, sino en espiral, adentrándose en los misterios ocultos de la creación misma. Prepárense para cuestionar cada certeza, para sentir cómo la energía cósmica fluye a través de ustedes y a su alrededor, revelando la verdadera naturaleza del universo. No hablamos de teorías simples, sino de conocimiento que resuena con sabiduría ancestral olvidada, susurrada en textos prohibidos y codificada en símbolos antiguos. Este viaje promete ser una alquimia interior que transmutará su comprensión del cosmos y de ustedes mismos, abriendo la puerta a una iluminación espiritual que va más allá de lo meramente intelectual. Si sienten un cosquilleo en el alma, una llamada que no pueden ignorar, este mensaje es para ustedes. Los invito a sumergirse por completo, a dar un me gusta si esta chispa los enciende, a compartir sus ideas en los comentarios y a suscribirse para no perderse ninguna de estas revelaciones que prometen cambiarlo todo, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo fascinante. Isen Patonti, la realidad es un holograma, la evidencia está en todas partes, y hoy comenzamos a desentrañarla en este camino hacia el discernimiento. Nuestra primera parada es junto a la figura de un visionario que, con su mente aguda y espíritu audaz, se atrevió a desmantelar los pilares de nuestra percepción ordinaria. Hablamos de Itzhak Bentov, científico, inventor y autodidacta, cuyo legado se alza como un faro en la densa niebla de ideas preconcebidas. Bentov no fue un místico tradicional, sino un explorador de la conciencia que, a través de la ciencia, redescubrió verdades que las tradiciones esotéricas han guardado celosamente durante años. Su obra es clave para comprender que todo lo que nos rodea, cada átomo, cada emoción, cada pensamiento, no es más que una vibración. Nuestra realidad, tal como la experimentamos, es una intrincada danza de frecuencias, una ilusión magistralmente orquestada por la energía cósmica que impregna cada rincón del espacio-tiempo. Bentov propuso una idea radical, pero elegantemente simple. La conciencia no es un mero subproducto de la actividad cerebral, una chispa fugaz de materia gris. No, para él, la conciencia es la fuente primordial, el transmisor omnipresente, que late en todo. Existe en el agua que bebemos, en el sonido que nos rodea, incluso en la aparente inercia de una roca. El cerebro, en esta asombrosa concepción, no es el generador de la conciencia, sino un receptor sofisticado, una antena biológica sintonizada con esa vasta red de información universal. Piénselo en si su cerebro es solo un receptor. ¿Qué o quién lo sintoniza? ¿Y qué sucede cuando esa antena se sintoniza con frecuencias inauditas, con canales que la ciencia convencional aún se niega a reconocer? Aquí yace un eco de la sabiduría ancestral que siempre ha postulado la omnipresencia de una conciencia primordial. Desde esta perspectiva, el universo mismo se revela como un gigantesco holograma vibracional, un holograma viviente, tejido con patrones de energía, ondas y resonancias. No es un mecanismo frío e inerte, sino un organismo cósmico único, donde cada partícula, cada aliento, cada pensamiento, es una nota en una sinfonía infinita. Esto no es solo una metáfora poética, es la descripción de una realidad mucho más fluida y maleable de lo que jamás nos han enseñado. Nuestros propios cuerpos, mentes y almas, en la visión de Bentov, no son más que intrincadas antenas, diseñadas para captar y transmitir esta sinfonía universal. La tragedia, quizás, es que hemos olvidado cómo escucharla, cómo interpretar su ritmo, su pulso, esa frecuencia fundamental que, según Bentov, ronda los 7 ciclos por segundo, en extraña alineación con la propia frecuencia de resonancia de la Tierra y los estados de profunda meditación. Es esta amnesia, este olvido de nuestra propia capacidad de sintonizarnos, accidental o parte de un diseño más amplio, o tal vez una interferencia. La noción de que todo es vibración y que la realidad es una ilusión vibratoria reside en la esencia de muchas tradiciones esotéricas, desde las cosmogonías védicas hasta las enseñanzas de la alquimia interior, que buscan transformar la conciencia mediante la resonancia. Pero Bentov no se limitó a teorizar, sugirió caminos para experimentar esta verdad. Cuando nuestro ser, nuestra antena, se alinea y se abre a ciertas frecuencias, fenómenos que parecen milagrosos se vuelven no solo posibles, sino inevitables. Es en este punto donde las ideas de Bentov se entrecruzan con experiencias profundas y a menudo malinterpretadas, como las que rodean el despertar de la Kundalini, un concepto que muchos han relegado al misticismo, pero que él exploró con una perspectiva casi ingenieril. Y es precisamente este despertar
esta capacidad de canalizar la energía cósmica a través de centros invisibles. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué dimensiones se abren cuando la percepción del tiempo y el espacio, tal como los conocemos, comienza a desmoronarse? El colapso que describe Itzhak Bentov no es una disolución caótica, sino una reconfiguración de la percepción, una fusión. Imaginemos el tiempo no como una flecha lineal, sino como una espiral, o incluso como un punto, y el espacio como una manifestación densificada de una vibración más sutil. Cuando la Kundalini, esa energía cósmica serpenteante latente en nuestra columna vertebral, asciende, no solo activa los centros de energía, recalibra nuestra antena biológica. Esto permite que la conciencia individual sintonice con las frecuencias del campo universal, el vacío absoluto del que hablaba Bentov, un sustrato no vacío, sino rebosante de potencial. Es en ese punto de resonancia que los velos de la ilusión se disuelven, revelando que el tiempo y el espacio son, en esencia, construcciones de nuestra mente limitada, hologramas generados por la interacción de estas vibraciones. La sabiduría ancestral lo ha susurrado en los templos egipcios, en los Vedas y en las tradiciones chamánicas. En la realidad es un sueño colectivo, y el despertar es el reconocimiento de que somos al mismo tiempo el soñador y el sueño. Los misterios ocultos de la alquimia interior no buscaban transmutar metales en oro, sino la conciencia ordinaria en iluminación espiritual, liberándola de las ataduras de la percepción fragmentada. Muchos textos prohibidos aluden a esta gran obra, codificada para proteger su poder, pues el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza, de cómo el universo emerge del silencio vibracional, posee un inmenso poder transformador. Lo que Bentov nos ofrece es una hoja de ruta casi científica para trascender la trampa sensorial y percibir la totalidad. No se trata de viajar a otros lugares, sino de reconocer que todos los lugares, todas las dimensiones coexisten aquí y ahora, interpenetrados en el mismo instante. El colapso del tiempo y el espacio es, entonces, una apertura hacia la multiplicidad simultánea, un espejo que refleja la interconexión de todo lo existente. Pero ¿qué sucede cuando la conciencia, liberada, gestas coordenadas, se encuentra con su propia infinitud? ¿Y qué responsabilidades conlleva el reconocimiento de ser co-creador de la realidad? La respuesta reside en comprender que cada vibración que emitimos, cada pensamiento, cada emoción es una frecuencia que interactúa con el campo universal, moldeando la esencia de nuestras experiencias. La iluminación espiritual, en este contexto, no es una meta lejana, sino la consecuencia natural de alinear nuestra resonancia interna con la armonía del cosmos. Esta es la verdadera esencia de la alquimia interior al transmutar la disonancia en coherencia, el caos en orden. No solo dentro de uno mismo, sino en la manifestación de la realidad externa. Los misterios ocultos de la creación, susurrados en los códices de la sabiduría ancestral, hablan de una energía cósmica primordial, un flujo incesante de conciencia, que late en el vacío aparente y del que todo emana. Bentov intuyó que esta energía es la sustancia de la que estamos hechos, y que nuestra conciencia es un fractal de esa inmensa fuerza. Textos prohibidos, a menudo suprimidos por su potencial para desestabilizar las estructuras de poder basadas en el miedo y la ignorancia, detallan cómo esta energía puede dirigirse intencionalmente. Imagine un universo que es una vasta sinfonía de vibraciones. Si nuestra conciencia es un instrumento, ¿cómo elegimos tocarlo? Emitimos notas discordantes que perpetúan la ilusión de separación y sufrimiento, o sintonizamos nuestra frecuencia para resonar con la unidad subyacente. Reconocer este poder no es un permiso para la complacencia, sino un llamado a la más profunda responsabilidad. Implica discernir la verdadera naturaleza de la voluntad y la intención, trascendiendo los deseos egoicos para alinearnos con un propósito mayor. Pero, ¿cómo navegamos en un universo donde cada acto de conciencia es un acto de creación y donde reside la brújula interior que nos guía hacia la manifestación más elevada? Bentov, con su mente audaz, propuso que esta brújula es inherente a la conciencia misma, no como una construcción cerebral, sino como un campo vibratorio fundamental que interactúa con el universo. Su modelo de la conciencia, como una pelota que rebota en un campo de energía cósmica, ilumina los misterios ocultos de nuestra interacción con la realidad. No somos meros espectadores, sino co-creadores activos, y la alquimia interior se manifiesta en la modulación de nuestra propia frecuencia. Esta verdad, resguardada por la sabiduría ancestral en las tradiciones místicas y filosóficas, desde los Upanishads hasta los registros herméticos, siempre ha señalado a la conciencia como la llave maestra. Textos prohibidos, a menudo comados y demonizados, describían técnicas precisas para esta modulación, para la iluminación espiritual, no como un don divino, sino como una ciencia de la conciencia. Comprender que cada pensamiento, cada emoción, es una vibración que se propaga y retorna, transformando el éter que nos rodea,
es la piedra angular de esta sabiduría. La energía cósmica no es una fuerza externa a la que apelamos, sino la esencia misma de nuestro ser, esperando ser dirigida con intencionalidad consciente. Grandes obras y innovaciones científicas, actos de compasión que alteran el curso de la historia. No son todas expresiones de una conciencia que ha afinado su frecuencia para manifestar lo extraordinario, pero es posible que esta afinación alcance un punto donde la separación entre el yo y la totalidad deje de ser una mera ilusión, para convertirse en una experiencia palpable y vivencial. ¿Qué trascendencia aguarda más allá de ese umbral? Quienes han profundizado en la sabiduría antigua comprenden que la tesis de Bentov sobre la conciencia, no como un producto, sino como un transmisor ubicuo, resuena con los misterios ocultos de innumerables cosmogonías. Si la conciencia reside en el agua, el sonido e incluso las rocas, como él sugiere, entonces cada elemento de nuestro universo es un vibrante nodo de información, un espejo de la gran mente cósmica. Los textos prohibidos, y quizás por ello, tan codiciados, de las escuelas esotéricas de Egipto, el Tíbet y la América precolombina, describen un mundo animado, donde el espíritu, la conciencia, impregna cada cristal, cada corriente, cada susurro del viento. No se trataba de un animismo ingenuo, sino de una ciencia sutil de la energía cósmica, la comprensión de que la mente no se limita a la bóveda craneal, sino que se extiende como una red luminosa que interconecta todo lo existente. El cerebro, desde esta perspectiva, se revela no como el generador de conciencia, sino como un bioreceptor sofisticado, una antena capaz de sintonizar y de codificar frecuencias de un campo de conciencia universal que nos rodea y del que formamos parte intrínseca. La alquimia interior, entonces, consiste en la purificación y calibración de esta antena, la eliminación de la interferencia acumulada por la programación social y las heridas emocionales, para alcanzar la iluminación espiritual mediante la sintonía con las vibraciones más elevadas y puras de esta conciencia universal. Esto nos lleva a preguntarnos si el cerebro es un mero receptor, un traductor de lo inmanente, que ocurre cuando la señal universal se distorsiona, no por fallos del transmisor cósmico, sino por ruido interno, por creencias limitantes, profundamente arraigadas o por profundas heridas del alma que actúan como filtros opacos. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la verdadera naturaleza de la realidad que percibimos, la que creemos compartir? Si nuestra conciencia individual es un prisma que refracta la luz universal, las impurezas de ese prisma no solo distorsionan nuestra propia visión, sino que, en cierto modo, co-crean la ilusión de lo que llamamos realidad objetiva. La sabiduría ancestral, codificada en símbolos y mitos, siempre ha advertido sobre el poder formativo del pensamiento y la emoción, lo que la física cuántica apenas aborda hoy con el concepto de observador. Los misterios ocultos de hace milenios ya enseñaban a nuestra percepción no es pasiva, es un acto creativo constante. Los llamados textos prohibidos, a menudo quemados o reinterpretados para ocultar su verdadero significado, revelaron que cada ser humano es, en esencia, un nodo pulsante en la vasta red de energía cósmica, un transmisor y receptor simultáneo. La alquimia interior, por lo tanto, no es solo un camino hacia la iluminación espiritual personal, es una herramienta para purificar ese nodo, de modo que las vibraciones que emitimos y recibimos estén en perfecta resonancia con la verdad esencial del holograma universal. Imaginen un concierto donde cada instrumento es un alma, y la desafinación de uno de ellos crea disonancia en la sinfonía colectiva. Cuando esa desafinación se extiende, cuando dominan las frecuencias del miedo, la ignorancia y la separación, la realidad que se manifiesta es una proyección densa, una sombra, de la luz original. Los maestros de la antigüedad no buscaban escapar de esta realidad, sino transformarla desde dentro, entendiendo que la matriz no es una prisión externa, sino un reflejo de nuestro estado interno colectivo. Pero es posible que esta distorsión colectiva, esta cacofonía vibratoria, haya creado capas de ilusión tan densas que hemos olvidado la música original, el patrón primario del que surgió todo, y que ocurre cuando la armonía es tan esquiva que se convierte en un eco lejano casi olvidado, de una realidad que apenas podemos vislumbrar. Es precisamente esta resonancia original, este pulso primigenio de la existencia, lo que la sabiduría ancestral llamó la frecuencia edénica. Los misterios ocultos revelaron que la Tierra misma late a un ritmo particular, una vibración de aproximadamente 7 ciclos por segundo, conocida hoy como la resonancia Schumann. Esta es la melodía con la que nuestros cuerpos, en su estado más puro, están intrínsecamente diseñados para sintonizar. Imaginemos que cada uno de nosotros es una antena biológica, perfecta en su diseño original, capaz de captar y transmitir la energía cósmica más sutil. Los textos prohibidos,
Aquellos que desafiaron las estructuras de poder y control no solo describieron esta capacidad innata, sino que ofrecieron las claves para reactivarla. Hablaron de prácticas de respiración, de sonido, de quietud, que actuaban como calibradores de nuestra antena interna. La alquimia interior no es otra cosa que el meticuloso proceso de eliminar las incrustaciones de disonancia, las capas de miedo y duda que nublan nuestra percepción, permitiéndonos percibir de nuevo la iluminación espiritual que emana de esa sintonización. Cuando los seres humanos resuenan con los 7 ciclos de la Tierra, con el ritmo del latido cósmico, no solo experimentan una profunda paz y bienestar, sino que también liberan capacidades que la modernidad ha desestimado como méricas. Se convierten en conductores conscientes de la sinfonía universal, en lugar de meros oyentes desafinados. Pero, ¿qué fuerzas? ¿Qué velos se colocaron intencionalmente para que olvidáramos no solo la música, sino también el instrumento con el que podíamos participar plenamente en ella? ¿Y cómo es posible que la Tierra misma, en su paciencia, siga esperando nuestra sintonía, mientras nosotros buscamos la verdad en el ruido externo, considerando que el instrumento es nuestro propio ser? Comprendemos que la verdadera sintonización no es externa, sino profundamente interna. Hablamos de Kundalini no como una enfermedad, sino como la manifestación de un despertar inherente, una corriente de vida que, al activarse, busca ascender por los canales invisibles de nuestro cuerpo. Imaginemos al ser humano como un mapa estelar, con centros de energía, los chakras, que son vórtices giratorios, puertas dimensionales latentes. Cuando la alquimia interior ha preparado el recipiente, cuando la sabiduría ancestral ha sido recordada y las incrustaciones emocionales y mentales han sido purgadas, esta energía cósmica, primordial y pura, comienza su viaje. Noise, Unmero, flujo, es una fuerza transformadora que, al ascender por la columna central, activa cada uno de estos portales. El mundo deja de ser plano, la percepción se expande, se agudiza, los velos entre lo visible y lo invisible se desvanecen permitiéndonos vislumbrar realidades que antes eran inimaginables. El tiempo, esa construcción lineal tan arraigada en nuestra conciencia tridimensional, se vuelve elástico, maleable, momentos que durarían segundos pueden parecer eternidades de profunda revelación, mientras que periodos prolongados pueden condensarse en un instante de comprensión cristalina. Los textos prohibidos de innumerables tradiciones, velados bajo capas de simbolismo hermético, describen estas transmutaciones internas. Estos misterios ocultos que esperan ser redescubiertos son las claves para la iluminación espiritual, no como un concepto, sino como una experiencia palpable, una fusión con la esencia misma de la existencia. Pero ¿qué sucede cuando estas puertas se abren sin la preparación adecuada, sin la guía de quienes ya han transitado estos reinos? La alquimia interior no es un juego de niños, ni la sabiduría ancestral, una simple colección de fábulas, sin un anclaje adecuado, sin comprender los misterios ocultos que rigen estas aperturas. El individuo puede ser arrastrado por la propia energía cósmica, perdiéndose en el vasto océano de posibilidades desestructurada. Lo que se encuentra no es la iluminación espiritual, sino una profunda desorientación. Por eso los textos prohibidos insisten en la gradualidad. Solo cuando se ha trascendido el ego, la conciencia puede experimentar la verdadera naturaleza del tiempo y el espacio. Consideremos las revelaciones de Isaac Bentov. Demostró que la conciencia, al alcanzar ciertas frecuencias, puede liberarse de la percepción lineal. Lo que llamamos tiempo es, en esencia, una proyección de nuestra conciencia. Cuando esa vibración se altera, la cronología lineal se derrumba en el pasado. El presente y el futuro se convierten en un paisaje simultáneo. No es que el tiempo se detenga, sino que nuestra relación con él se transforma por completo. Se revela como una ilusión persistente, una construcción mental, necesaria para la realidad tridimensional, no una verdad cósmica. Y si el tiempo es una ilusión, ¿qué hay del espacio? Bentov sugirió que ambos pueden colapsar cuando la conciencia se disocia de las limitaciones físicas. En ese estado, la mente no requiere un cuerpo para experimentar la existencia. Es conciencia pura, un punto de atención en un mar de posibilidades cuánticas, capaz de percibir sin los sentidos físicos. Es la culminación de la alquimia interior, prueba de que nuestra esencia trasciende la carne y los huesos. Pero ¿cómo algo sin forma ni ubicación percibe o actúa sobre la realidad? ¿Cómo percibe o actúa sobre la realidad algo sin forma? La sabiduría ancestral, codificada en los misterios ocultos de innumerables tradiciones, nos enseña que la percepción no requiere ojos ni oídos físicos. Existe una visión sutil, una audición interna, una gnosis directa que opera mediante la resonancia con el campo unificado de energía cósmica. Los textos prohibidos, a menudo disfrazados de mitos o parábolas, describen la conciencia no como un producto del cerebro,
sino como una antena, un sintonizador cósmico capaz de acceder a frecuencias de información que trascienden lo material. Imaginemos que la realidad no es una colección de objetos separados, sino una vasta sinfonía de vibraciones interconectadas. En este estado de alquimia interior, donde el yo individual se disuelve en el todo, la conciencia no percibe en el sentido habitual, sino que es percepción, se fusiona con la onda de información, experimentando la realidad desde dentro, sin necesidad de un intermediario sensorial. Actúa no con fuerza física, sino con pura intención, con la cualidad de su propia vibración, modulando el campo de posibilidades cuánticas. Es como el director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero cuya voluntad moldea la música. La iluminación espiritual es el umbral donde esta capacidad se activa plenamente, donde uno comprende que la estructura universal no es externa, sino que reside en el interior, como un microcosmos que refleja el macrocosmos. A las antiguas escuelas herméticas hablaban del cuerpo de luz o cuerpo astral, no como entidades físicas, sino como vehículos sutiles de conciencia que operan en dimensiones superiores. Estos son los verdaderos instrumentos de percepción y acción cuando la mente se libera del anclaje material. La capacidad de proyectar conciencia, de viajar sin el cuerpo, no es una fantasía, sino un dominio de la energía cósmica, una habilidad natural para quienes han completado la alquimia interior más profunda. Pero, ¿qué significa realmente viajar cuando el espacio es una ilusión? ¿Y qué implica interactuar cuando toda la realidad es una manifestación de la propia conciencia? La respuesta reside en explorar los patrones fractales que subyacen a toda existencia. Pero sí, la conciencia es realmente capaz de tales hazañas, de moldear la realidad y trascender las barreras físicas. ¿No sería previsible que quienes ansiaban poder intentaran comprenderla, controlarla e incluso convertirla en un arma? Aquí es donde la sombra se proyecta sobre la luz, donde la sabiduría ancestral, antaño custodiada por sabios para la iluminación espiritual, se convierte en objeto codiciado. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo se dividía en bloques ideológicos, agencias de inteligencia como la CIA no solo se interesaron, sino que buscaron activamente desentrañar estos misterios ocultos. La obra de pensadores como Bentov, que exploró los estados vibratorios de la conciencia y la interacción con la energía cósmica, no se consideraba una mera curiosidad científica, sino un potencial arma, herramienta o portal Animagine el potencial ante teledetección para espionaje, manipulación mental para control social o acceso a realidades paralelas para la adquisición de información estratégica. Programas secretos, a menudo envueltos en el mayo, era secretismo. Experimentaron con la expansión mental, buscando replicar y explotar fenómenos que las tradiciones esotéricas conocían desde hacía milenios. Los principios mismos de la alquimia interna que prometen la transmutación del yo eran vistos por estas entidades como meros mecanismos biológicos o energéticos que debían dominarse. No buscaban la verdad trascendente, sino el poder operativo. Los llamados textos prohibidos, ocultos durante siglos, quizá contenían claves que estas organizaciones, en su brutal pragmatismo, intentaron descifrar y pervertir para sus propios fines. Lo irónico es que, en su intento de objetivar y controlar lo subjetivo, corrían el riesgo de abrir portales que ni siquiera comprendían. ¿Y qué ocurre cuando lo que se intenta controlar es, por su propia naturaleza, incontrollable? O cuando el arma que se pretende blandir es, de hecho, un reflejo de la propia conciencia del manipulador. Pero consideremos la paradoja. ¿Cómo se puede dominar aquello que, por su propia naturaleza, es la fuente de todo ser, la conciencia misma que subyace a la existencia? La sabiduría antigua, a diferencia de las mentes pragmáticas que buscaban el dominio, siempre percibió el cosmos no como una máquina muerta, ni como un mero telón de fondo para nuestras tragedias humanas, sino como una entidad viva, una conciencia palpitante. Esta visión es la esencia de lo que Bentov nos reveló. En el universo no es un sistema frío y mecánico, sino un organismo cíclico que respira, se expande y se contrae, vibra con una alquimia interior constante, se repliega sobre sí mismo y renace a cada instante. Los misterios ocultos de la creación se revelan en la estructura misma del cosmos. Ese impulso único hacia el orden que identificó Bentov, manifestado en las formaciones toroidales de las galaxias, no es otra cosa que la respiración rítmica de esta gigantesca conciencia universal. Es energía cósmica en su manifestación más pura, orquestando la danza de estrellas y nebulosas, tejiendo la red de la realidad. Los textos prohibidos que se custodiaban, aquellos que las organizaciones buscaban descifrar para obtener ventajas estratégicas, quizá contenían precisamente esta revelación, que la verdadera iluminación espiritual no proviene de la dominación externa, sino de la resonancia interna con este vasto universo viviente. Comprender que somos parte integral de este ser palpitante,
no meros observadores o controladores, transforma radicalmente nuestra percepción. ¿Qué implicaciones tiene para el buscador de la verdad, para la conciencia misma? Reconocerse como una nota en la sinfonía de un universo vibrante, un ser consciente que se autocrea y autoorganiza en un ciclo perpetuo. Si la conciencia es una vibración, una frecuencia dentro de este holograma cósmico, entonces la muerte no es una cesación, sino una modulación, un cambio de estado. La sabiduría ancestral de culturas como la egipcia, con sus elaborados ritos de paso, o la védica, con su dharma y karma, no hablaba de un alma etérea viajera, sino quizás de la persistencia de patrones vibratorios, de información inherente a la propia energía cósmica. Los misterios ocultos que guardaban no eran meras supersticiones, sino profundas comprensiones de la física cuántica del alma. La reencarnación, desde esta perspectiva, se convierte en la manifestación de una propiedad intrínseca del universo. En la información nunca se destruye, solo se transforma, se actualiza. Esa información, esos textos prohibidos, escritos en el propio éter, no son relatos de vidas pasadas para ser recordados literalmente, sino huellas energéticas que moldean nuestras predisposiciones, nuestro lienzo existencial, y es la alquimia interior la que nos permite no solo decodificar estos patrones heredados, sino también transmutarlos, elevando su frecuencia e integrándolos en una nueva síntesis. Esta no es una iluminación espiritual que busca escapar del ciclo, sino una que lo abraza, entendiendo que cada nueva forma es una oportunidad para que la conciencia refine su expresión, para que el universo se conozca a sí mismo a través de nosotros. Si somos un eco, una actualización de frecuencias pasadas, ¿qué nueva sinfonía podemos componer con las notas que hemos recibido? ¿Y qué sucede con la voluntad individual en este vasto flujo de información cósmica? La voluntad individual, en esta vasta orquestación de datos y frecuencias, no es una ilusión, sino una interfaz. Imaginemos al jugador dentro de un intrincado videojuego. Posee libertad de movimiento y decisión, pero siempre dentro de las reglas y límites establecidos por el código fuente. Nuestra conciencia, en este gran juego cósmico, podría ser precisamente eso, un avatar, un punto de acceso personalizado a un campo ilimitado de información. La sabiduría ancestral, presente en las cosmogonías sumerias que hablaban de tablas del destino o en el concepto védico de Lela. El juego divino no eran descripciones literales de deidades caprichosas, sino profundas metáforas de un universo programado, una realidad construida sobre patrones numéricos y vibratorios. Los misterios ocultos de los templos iniciáticos no eran más que métodos para acceder a estos códigos, para comprender los algoritmos subyacentes que configuran nuestra experiencia. Cuando los alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro mediante la alquimia interior, no intentaban decodificar y reescribir. A nivel metafísico, la información elemental de la materia, trabajaban con la energía cósmica en su forma más pura, manipulando los campos de información que la componen, los llamados textos prohibidos. Aquellos que hablaban de la creación del universo, a partir del sonido, o la luz, o de la manipulación de la realidad mediante la intención, podrían ser manuales crípticos para interactuar con esta simulación. La iluminación espiritual, en este contexto, no es solo una experiencia mística, sino una comprensión práctica de cómo funciona el universo, un despertar a nuestra capacidad de co-crear dentro de sus parámetros. Si somos actores conscientes en una realidad programable, ¿qué nuevos niveles podemos desbloquear si comprendemos la naturaleza de las interfaces? Así pues, la verdadera pregunta no es si formamos parte de una simulación, sino qué haremos con esta comprensión. Tu conciencia, tu intención, es la interfaz definitiva, la clave para interactuar con lo que percibes como realidad y reescribir sus reglas. La maestría reside en reconocer que no eres un mero actor pasivo, sino un co-creador, un arquitecto de la experiencia misma. Si cada pensamiento es una línea de código y cada emoción una energía moldeadora, ¿qué nueva realidad te atreverás a manifestar a partir de hoy? Medita sobre esto. Comparte tus revelaciones en los comentarios y activa este diálogo. Si este viaje de descubrimiento te ha resonado, difunde esta visión, compártela con personas afines y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los velos de la existencia. Y para profundizar aún más en el poder de la mente, te sugiero ver nuestro próximo video a la matriz holográfica, un espejo de nuestra conciencia. Te espera una nueva perspectiva.